Salmo 119, versículos 97 al 104. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Amén. Así es. Bueno, entonces estamos en un mes donde nos recuerda cómo Dios ha cuidado, ha protegido y ha preservado su palabra durante todos estos siglos. Y que a pesar de esos innúmeros intentos por querer ser acallada su palabra, su verdad, pues vemos cómo el Señor, cómo Dios ha guardado su palabra, ¿no? Y en medio de todo este querer eclipsar la palabra de Dios, ¿sí? Por esos sinnúmeros de intentos de acallarla, pues a través de la historia, ya siendo el mundo, la sociedad y pues el mayor enemigo de la justicia, Satanás, ¿no? Pues vemos cómo no han podido. Y pues esto habla muy claro para nosotros hoy, y es como Dios nos permitirá que, y nos habla de que su palabra nunca será quebrantada. Y este mes, aunque pues ya pues prácticamente se está acabando el mes, no es que estemos hablando y enfocándonos en solo la escritura, es decir, en la palabra por sí misma, y dejemos pues al Señor Jesucristo a un lado, no. Este tiempo nos detenemos es para honrar pues de quién proviene, ¿sí? A quién enfoca y cuál es el contenido de lo que la palabra de Dios nos enseña. Sabemos que de quién proviene, de Dios, ¿cierto? ¿A quién enfoca? A Jesucristo. Y su contenido, pues para que nosotros veamos qué debemos creer y qué debemos conocer de Dios y Él qué nos demanda para nosotros obedecerle. Entonces, eso es la clave del conocimiento de la palabra de Dios. Y es lo que veíamos, pues, o lo que estamos viendo en el librito de Chappell, de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Jesucristo es la clave del conocimiento, ¿cierto? De la Escritura. Entonces, eso es para dejar en claro, no es por la palabra en sí misma que le estamos dando un altar a ella, no, es por lo que a quien enfoca, ¿sí? Y de quién proviene. Y entonces de esa manera vamos a observar cómo en este adorador, aquí quien nos comenta el Salmo 119 en estos versículos, cómo una persona llega a tener tanta pasión y devoción por la palabra de Dios, ¿sí? Al punto de llenar todo de sí. Es porque ha entendido y ha sentido pues el valor de lo que ella misma expresa, de lo que es la palabra de Dios. Y lo ha vivido y lo ha experimentado. Y esas son las palabras que observamos en este pensamiento de este adorador. Y aquí voy a hablar de una palabra, pues el título de este sermón es una alabanza satisfactoria a Dios por su palabra. Y el término satisfactorio define una llenura que algo hace en alguien, ¿sí? Como tal es solo el término satisfacción, que satisface, que paga enteramente o por completo aquello, pues que en comparación con alguna otra cosa no puede hacer. Y esta corta sección del Salmo 119, del 97 al 104, expresa con claridad lo que la palabra de Dios produce en la persona afectada, ¿sí?
en lo que la persona, al acercarse a las Escrituras, le puede llegar a producir en ella. Eso es lo que nos relata y nos cuenta esta sección. Y pues en esto nos vamos a detener, cómo la plena y suficiencia llenura de la palabra de Dios produce un efecto que ninguna otra delicia en la vida existente puede alcanzar en el creyente, y así completamente llenar su alma, sus sentimientos, sus emociones, su mente. Hay un cumplimiento del deseo, proveyendo así seguridad y confianza en el ánimo y beneficios espirituales para que haya en la vida del creyente una adoración genuina y digna de Dios. Y estos versos son evidencia muy clara de la plenitud que ocasiona la palabra de Dios en el creyente, que entiende y es consciente de su valor. Y de la siguiente manera vamos a abordar estos pasajes. Entonces, recuerdo el título de esta enseñanza: una alabanza satisfactoria a Dios por su palabra. Nuestro primer punto, el versículo 97, la expresión satisfactoria por la ley. Hay una forma en cómo se evidencia esa expresión que ya lo vamos a observar. Ese es nuestro primer punto, versículo 97, la expresión satisfactoria por la ley. Nuestro segundo punto, versos 98 al 100. La comparación satisfactoria que provee la ley o la palabra de Dios por su procedencia o de quien procede. Y al observar eso, vamos a observar cómo este adorador puede comparar las cosas que le rodean y llegar a una conclusión muy clara en esa satisfacción que le lleva a alabar a Dios por su palabra. Tercer punto, versos del 101 al 102. La responsabilidad del creyente ante la palabra de Dios. Entonces también hay una responsabilidad. Y vamos a observar cómo lo expresa este adorador. Y por último, los versos 103 al 104. El resultado que produce, por ser la palabra de Dios, la satisfacción del creyente. Entonces vemos esa palabra clara: satisfacción, plena llenura, ¿sí? Completo, llena en total el ser de esta persona, y por eso las expresiones de estos versículos. Entonces, pues bajo esta medida entreguemos este tiempo en las manos de Dios para que nos permita ser exhortados por su palabra, por un lado, y por el otro también a ser animados en medio de esta gran oferta que Él pues nos ha permitido tener en nuestras manos. Entonces, oremos. Señor, agradecemos por permitirnos estar acá, estar enfrente de tu palabra, Señor, y a través de estos pasajes, Señor, ver la gran satisfacción que produce, Señor, tu palabra en la vida de un adorador sincero, Señor, quien ama tu palabra por el contenido, Señor, y lo que revela ella de tu persona, Señor Jesucristo. Guíanos en este tiempo y que seas tu Santo Espíritu propicio según nuestra necesidad. En tu nombre hemos orado, para la gloria y la honra tuya. Amén. Entonces entremos en materia. Versículo 97 del Salmo 119. La gratitud, nuestro primer punto, la gratitud del creyente, que es esa, la expresión satisfactoria que produce la ley de Dios o su palabra en el creyente. Dice así: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Agradecemos la buena disposición de las personas que nos rodean. Agradecemos la amabilidad que tienen nuestros cercanos por ayudarnos en algún favor necesario, pues el cual estemos nosotros necesitando. Mostramos agradecimiento con nuestro cónyuge por su amor dado, por su cuidado, por su preocupación, por sus caricias. No hay mayor disfrute en ello, ¿cierto? Cuando aquí que hay muchos casados, podemos estar agradecidos con nuestro cónyuge por eso, con nuestras esposas y nuestros esposos. Agradecidos estamos por ver en nuestros hijos esas expresiones tan inocentes también que vemos en ellos, ¿no? Esas hermosas
palabras, inocencias que ellos expresan, es algo de agradecer, no tienen algún valor cuando nosotros los observamos. Hay algo que no se le comparará. Y es esta, así como lo expresa este creyente aquí en estos versículos. Este adorador, este santo por la llenura que la palabra de Dios ha producido en su vida. Es más, todo esto que enuncié de los sinnúmeros de agradecimientos que pueden pues sobresalir de aquellas personas con las que compartimos, nuestras esposas, nuestros hijos, pues tienen un mayor valor o la mayor correcta posición de entender pues a través de lo que la palabra de Dios nos enseña. El inicio de este verso 97 en este creyente inicia su alabanza, su adoración con una expresión que inunda todo lo que es, lo cual le lleva pues a este discurso a honrar a quien le pertenece la ley, esta palabra. Nos describe que la razón de su profunda gratitud es por dos cosas, pero hay una en especial por la cual es posible amar con pasión, y es la procedencia o de quien vienen estas palabras. Miremos primero el objeto de su amor, de su alabanza. Dice, ¿cuánto amo yo la ley? Voy a dejarlo ahí. La acción de este verbo, amo, tiene una expresión especial, y es que su efecto de este sentimiento en este adorador es completa. Le inunda todo su ser. Está satisfecho por las palabras de Dios. No es un amor que tendrá fin en algún momento o un simple agrado. No, su afecto es sincero, es profundamente real y perdurable en las expresiones de este adorador. Es encontrarlo muy placentero. ¿Y por qué? Por el momento pues nos deja a la expectativa acá en este primer versículo, en el 97, pero que cada vez que vayamos pues avanzando nos dará más especificaciones detalladas en los versos siguientes, y ya los consideraremos, y nos dará el sentido de su resultado placentero y llenura total que da la ley de Dios y por cual es causa de su amor. Pero que lo que observamos acá, vemos un elemento que le gobierna a este adorador, que tiene preeminencia en su vida, siendo el tiempo. Dice, la meditación en la ley que ocupa en la vida de este creyente es todo en su vida, ¿cierto? Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Entonces ahí vemos cómo equipara todo el tiempo en este adorador, porque es causa del amor que siente hacia ella. Está presente, no es algo que se le pasa por compromisos y afanes en el mundo, pues ciertamente estamos nosotros en actividades, pero está presente en la vida de este adorador la palabra, la ley de Dios. Es primordial para este adorador, porque le sostiene, está al nivel y mucho más que los requerimientos más necesarios para el sostenimiento de la vida humana, como lo es la comida y el agua. Y como lo vemos por lo que dice el texto, todo el día es la ley mi meditación. Todo el día o en todo momento. Nosotros estamos comiendo, ¿cierto que no? No es algo que a cada rato estemos cada segundo, cada minuto comiendo, ¿no? Pues cuando llega la necesidad de ese sentir, pues vamos, esa sensación de hambre, de sed, vamos, la atendemos y ya desaparece, ¿cierto? Y al transcurrir pues de hora y media, 2 horas, pues vuelve a aparecer tal sentir de hambre o de sed. Pero aquí la ley no produce tal sensación en este adorador. Trasciende lo ordinario. Es tan especial, tan particular, que se puede contemplar, como lo dice acá, cada segundo del día. Todo el día es ella mi meditación. Tenemos esas necesidades, claro, pues que el cuerpo demanda. Pero este es distinto. Es muy distinto con esos placeres y necesidades
que como cuerpo nos exige, nos demanda. Se satisfacen y ya. Pero la ley, la palabra de Dios en este adorador es distinto. En el sentir, en lo que equipara todo de sí. Es por eso que hablamos aquí en que su alcance es supremo, en todos los alcances imaginables. Solo es la palabra de Dios que puede alcanzar tal nivel de satisfacción y de necesidad. Y que no es algo engorroso, o cuando nosotros queremos algún dulce, nos empalagamos ya después, ¿no? No. La palabra de Dios no empalaga lo que vemos acá a este adorador, sino que todo el día es ella su meditación. ¿Por qué? Porque la ama. Y lo otro que remarcamos en su procedencia, ¿no? Porque no es humana. No son solo palabras que surgieron de una perspectiva propia del ser humano. No hace parte del vil corazón humano. No, su procedencia es de alguien divino. Es parte de su propiedad. Y es como dice, y en la dirección del amor de su ley, de este adorador, es porque procede de Dios. Ahí sí, o cuanto amo yo, tú. Ahí está, tu ley, tú, la tuya. No de alguien más, sino la tuya. Amo yo tu ley, y tu ley es todo el día mi contemplación. Y es por la tal procedencia de ser de Dios, ¿sí? Y el efecto único que tienen sus palabras, que le lleva, sin duda, a este adorador a amarla. Y es aquí lo que vemos en esta satisfacción, su poder, esa satisfacción que generó en estos hermanos, ya trayéndolo a la Reforma, en estos tiempos de oscurantismo, que resultó el amor pleno en la palabra de Dios, un cambio en un tiempo donde había una oscuridad tan densa que la palabra de Dios solo pudo disipar en tal oscuridad, por la pasión de hombres y mujeres del pueblo de Dios que expresaron la gratitud por ella y su defensa, y en algunos casos llegó al punto de poner sus mismas vidas por amor a la verdad. A eso lleva la palabra de Dios, la pasión por ella, el efecto que produce, la convicción firme y genuina que observamos en hermanos durante el tiempo, cómo pusieron en preeminencia en sus vidas, en su tiempo, la palabra de Dios, y vemos el resultado hoy en día. Y ahora, al ver esta expresión tan profunda de gratitud, de satisfacción, de llenura, y hace que sea de contemplación, pues veamos los siguientes versículos para entender por qué hace parte vital e indispensable la palabra de Dios en este adorador, y que es causa de este amor genuino. Nuestro segundo punto, versos 98 al 100. Vamos a ver la comparación satisfactoria que provee la ley de Dios. Ya vimos esa gratitud, esa expresión de agradecimiento en este adorador. Ahora vamos a ver la comparación satisfactoria que provee la ley de Dios. Dice así: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Creciendo entonces en esa expectativa y entendimiento del por qué lleva a un agradecimiento tan profundo por parte de este adorador, y le lleva al razonamiento que ha llegado, en estos versos observaremos la comparación tan determinante y radical que hace ser de profunda pasión la palabra de Dios en este creyente. Y que uno observa y se compara lo que produce en nosotros al observar esto, es vergüenza, por la falta de pasión y regocijo en los resultados que produce la ley de Dios. Y que la misma dista, la palabra de Dios, en comparación con otras ideas y pensamientos del hombre. Estos versos nos muestran que se presenta una comparación y presenta sin duda un nivel muy sobresaliente en las demás que pueden aventajarle al ser humano hoy en día, que hoy observamos, pero que la palabra de Dios está por encima de ellas.
sobre esas clasificaciones ordinarias o del común, y que normalmente pues el ser humano o muchos de nosotros estamos en contacto día a día y que tienen cierta ventaja. Hay 3 consideraciones de ventaja en el cual pues el adorador que tiene pasión por la ley de Dios, que le ama, ella misma le pone una posición de mucho favor para sí mismo, para el creyente, para quien ama la palabra de Dios y quien la honra. Y observamos la primera, en el versículo 98. Dice, más sabio que mis enemigos. La segunda, más entendido que mis enseñadores, o entendido más que todos mis maestros. Y la tercera, he entendido más que los viejos, o también comprendo más que los ancianos. Esas son las 3 ventajas que ponen a este adorador apasionado por encima de estas clasificaciones ordinarias o que en el común día a día nosotros vemos. Entonces consideremos la primera. Más sabio que mis enemigos, más sabio que mis enemigos. Vemos aquí la comparación en esa cuantificación, es decir, la expresión de la cantidad abunda más en la comparación con una sabiduría que puede llegar a presentar el enemigo. ¿Y por qué digo una sabiduría entre comillas? Lo menciono, pues en un sentido de ironía, ¿no? Y es también lo que el texto implica. ¿Hay alguna sabiduría del enemigo? ¿Qué es lo que aquel hombre de mal piensa en ser un aventajado pues por su astucia y calcular el mal? Pues claramente así se clasifican aquellos pensadores perversos, ¿no? Que están más aventajados que los demás por su astucia, por su malicia. Pues su propia supuesta sabiduría no es comparación al juicio verdadero y la correcta descripción que sí es sabiduría la que ofrece al contemplar o al meditar la palabra de Dios. Sabiduría se define como tener un buen juicio, para bien y no para mal. Proverbios 3:7 nos dice que también se refiere a ello alertando pues el padre al hijo de no estar confiado de su opinión. Y sí, en la de Dios dice, no seas sabio en tus propios ojos o en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. La versión de las Américas. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es como comienza el libro de Proverbios, ¿no? De lo contrario, es estar en el mismo nivel de un enemigo de Dios. ¿Quién se sobrepone o está por encima en ventaja sobre sus enemigos? Pues aquel que ama la ley de Dios, que ama su palabra y es ella su contemplación cada segundo de su vida. ¿Por qué llega a tener tal ventaja este adorador? Pues porque todo el día es ella mi meditación. Me ha hecho más sabio que mis enemigos. Esa es una de las ventajas que nos ofrece la palabra de Dios. Entonces, adorador, para cada uno de nosotros, ¿somos más sabios que nuestros enemigos? ¿Cuál es la definición de la sabiduría del hombre, entre comillas, delante de Dios? Pues esa supuesta sabiduría del hombre delante de Dios es enemiga de él y de su pueblo. Las ideas, pensamientos del mundo, sus filosofías, sus políticas, alzan el puño con prepotencia y alegatos para con la voluntad de Dios. Esto es, entre comillas, la sabiduría del hombre. Duros cuellos que no se quieren doblegar y humillar a Dios y reconocimiento de su Hijo son los enemigos de Dios y su pueblo. Por eso la palabra de Dios pone en el camino correcto al adorador que le ama, porque ama su palabra y de esa forma le pone en el lugar que es. Pero ¿cuál es la única manera de poder ser más sabio que los enemigos del reino? Por los mandamientos que son de Dios y que están siempre presentes en compañía con el adorador, apasionado por su palabra.
por su voluntad. Describe nuevamente la procedencia. ¿De cuál sabiduría es la que hace ser más sabio que sus enemigos? A este adorador. Y es la que proviene no de ningún pensamiento humano, sino de Dios. Ahí lo dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con, nuevamente, tus mandamientos. Esa es la procedencia de aquel que al ir a su palabra, a la palabra de Dios, le va a llevar a ser o a tener más ventaja que los enemigos de Dios y de su pueblo. Y no solo de agrado en un versículo aquí y otro allá, como pues muchos están familiarizados hoy en día. Me gusta de la palabra este versículo, o me gusta este, de forma aleatoria, pero no como lo está demostrando este adorador. Son todas las palabras de Dios en él, que siempre están en su presencia, están presentes en su mente, en su corazón. Hacen parte del adorador. Tan así como un miembro del cuerpo es indispensable, ¿cierto? En el ser humano, un dedo, una mano, un ojo. Pues para este adorador es así de indispensable y de importante y de vital su palabra para poder estar sobre sus enemigos. Primer ventaja. Muy bien. Ahora la segunda. Más entendido que mis enseñadores, o entendido más que todos mis maestros. Segunda ventaja. Ya vimos la primera, que en la posición que le pone la palabra de Dios a este adorador apasionado sobre sus enemigos. Ahora más entendido que sus maestros, que todos sus maestros, dice en otra versión, en la de las Américas. Y dentro de las esferas o disciplinas que se observan gran prestigio por el conocimiento y la labor dentro pues del servicio que se ofrece pues en la sociedad, es la de los enseñadores o los maestros, ¿cierto? O como también conocemos los educadores, ya sean pues escolares o universitarios. Y observamos en esta segunda instancia la otra ventaja, en el cual posiciona al adorador que ama la palabra de Dios. Y es ella todo su día su contemplación, que le hace ser más entendido que ellos. Dentro del conocimiento a adquirir que es necesario, pues Dios lo puso también al servicio para nuestro crecimiento como personas dentro de la sociedad, ¿sí? Pues encontramos los procesos para aprender cómo leer, cómo escribir, lo que nuestros maestros nos han enseñado, conocer el funcionamiento del cuerpo humano, también el funcionamiento de la flora, el de la fauna, aún también la parte microbiológica, ¿cierto? Tantas disciplinas que hay que son tan indispensables pues para nosotros, para nuestro crecimiento como sociedad, pues que debemos adquirir para nuestro saber, cómo entender en dónde estamos inmersos, todo lo que nos rodea es indispensable. Y esto es posible pues causa de que hay personas que enseñan porque tienen pues este conocimiento. Y claramente sin demeritar ni mucho menos, ya que es indispensable, y es más, Dios dio tales virtudes en el ser humano pues para que enseñaran, para que aprendieran y de esa forma pues enseñasen. Pero aún así, en el nivel que puede alcanzar y le posiciona al ser humano en ser entendido en comparación con esas diferentes disciplinas que hay, es una realidad que es más entendido quien hace parte de su vida, de su alma, de su corazón, la palabra de Dios, que es su meditación de día y de noche. Entonces, ¿qué decimos frente a eso? ¿Vale la pena? En el buen sentido de la expresión, ¿no? ¿No vale la pena jugárnosla por la ley o la palabra de Dios? Y no solo queda allí, en esa ventaja que nos posiciona por encima de los enseñadores. El tercero, he entendido más que los viejos, o comprendo más que los ancianos. Hay otra ventaja dentro de nuestra sociedad, pues en cuestiones de comprensión de la vida, y es aquel que tiene varios años en su vida, que es el anciano o el adulto mayor. Esta persona sabrá dar un consejo correcto, ¿cierto? Ya que sabe
cómo se comporta la vida, por las diferentes experiencias pues, en las cuales estas personas han estado inmersos durante años. Es decir, es igualmente proporcional, entre más años se tenga, pues más comprendido estará en los aspectos de la vida, los buenos y los malos. Pero, ¿quién le puede sobrepasar sin dejar la idea de competición, aclarando eso, sino de ser mejor posicionado y orientado delante de Dios? Sin duda, aquel quien ama su palabra, quien es su pasión, la palabra de Dios, y de ella es su meditación de día y de noche. Comprende más que los ancianos y distingue los aspectos de la vida buenos y malos en la medida de entenderlos debidamente solo por esa información a la cual está sujeto su vida, y es la palabra de Dios. Nuevamente, sin desmeritar la comprensión pues que ha llegado una persona de edad avanzada, pues sin desmeritar eso, sino que la palabra de Dios lo posiciona en una mejor posición, porque va a llevar a entender todos esos aspectos de la vida y a enseñarlos conforme a como Dios lo demanda en su palabra. Le va a dar la medida correcta, no la medida correcta en un pensamiento humano, ¿sí?, relacionado a la sociedad o a las diferentes ideologías y pensamientos que el mundo da, no, sino que lo enfoca correctamente en la palabra, por la palabra de Dios. Lo enfoca como debe ser. ¿Y todo esto debido a qué? Pues en relación a la ventaja sobre el enemigo, lo que observamos acá, lo que puede llegar a surgir, claramente porque Dios en su palabra muestra cada aspecto o cómo debemos en la vida entenderlo. Por eso le da ventaja. Y todo esto lo concluimos así. En relación a la ventaja sobre el enemigo, más sabio con tus mandamientos. En relación a la ventaja sobre los maestros, la razón es porque tus testimonios son mi meditación. Y por último, en relación a la ventaja sobre el anciano, es que ha comprendido más porque ha guardado sus mandamientos. A eso lleva la pasión y el amor hacia la palabra de Dios, a tener la ventaja correcta sobre el conocimiento, sobre la sabiduría y la filosofía humana. La palabra de Dios aventaja sobre todo ello. Entonces, iglesia, ¿tenemos tal ventaja? ¿O nos están más bien llevando la ventaja el enemigo, los maestros y los ancianos? Y es por eso, bajo esa pregunta para reflexionar y ser confrontados, es cómo debe tomar un sentido serio para el creyente la importancia en ocupar en su vida la palabra de Dios. Y es porque ante este medio de gracia, única regla de fe, de adoración y obediencia, tiene responsabilidad, una responsabilidad que no puede evitar este adorador. Y no con un sentido de obligación, porque toca. Porque si fuera así, si llegamos a pensar eso, entonces no hemos entendido el valor de la Escritura revelada, sino porque es de Dios y lo que su contenido revela, al Salvador, su amor y su gracia. Y es por ello nuestro siguiente punto. Vamos ahora a ver cuál es esa disposición que toma este adorador enamorado de la palabra de Dios. Ya vimos cómo expresa esta tal gratitud, sobre en qué lo posiciona y aventaja. Ahora la responsabilidad que este creyente o este adorador tiene ante la palabra de Dios. Versos 101 al 102 dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Este adorador nos muestra otro elemento indispensable que debe ser parte de la vida del creyente ante la palabra de Dios, y es la responsabilidad que tiene el creyente con la palabra de Dios. ¿Qué crea en el adorador la satisfacción o qué crea la plena llenura de la palabra de Dios en la vida de este adorador apasionado por la ley de Dios? Este elemento importante: responsabilidad.
Lo dice el texto 101 y 102 muy claramente. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Estas son las acciones evidentes del deber que produce por el amor a la palabra de Dios el ahora poder obedecer y ser diligente ante lo que determina la inspiración divina, con responsabilidad. Y vamos a ver estas acciones, o cuáles son estos verbos que detallan este asunto indispensable en esta vida y que nos enseña este adorador apasionado por la palabra de Dios. Dice, ¿cuáles son esos verbos? Yo contuve, yo guardé y yo no me aparté. Esos tres, los que nos detalla acá estos pasajes del 101 al 102. Entonces consideremos esa responsabilidad con detalle. ¿De qué fue que contuvo sus pies? Dice el texto, de todo mal camino. El entendimiento, la comprensión que da la palabra de Dios en el creyente revela la realidad inminente, pues del mal que los caminos de la vida ofrecen. Hay un peligro latente. Nosotros estamos expuestos siempre, estamos en ese riesgo. Estamos enfrentados día a día en ese riesgo de caer o no caer según como nosotros le demos la vía. Hay un peligro latente, hay un riesgo en vivir en este mundo, ya que presenta caminos que son de amenaza en la vida del adorador o del creyente. Bueno, ya que ahora conoce y puede ahora distinguir la realidad que presenta este mundo y sí mismo, porque no solamente lo que el mundo ofrece, sino uno mismo, es por eso que bajo tal sensibilidad ahora el adorador camina con cautela y precaución en esta vida. ¿Y por qué? Pues la misma Escritura señala el corazón humano y su disposición en tal naturaleza. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de estas cosas es muerte. Pablo lo dice allí en Romanos 6:21. Y bajo esa realidad, ¿no es consistente tener cuidado de uno mismo y de lo que ofrecen los caminos de este mundo? Conocer la justicia y verdad de Dios, y al evaluarme a su luz de su palabra y al evaluar bajo su palabra, pues los caminos que ofrecen este mundo, que son de muerte, pues claramente es por eso que este adorador contiene sus pasos de este mundo, del mal camino que le ofrece. Conocer la justicia de Dios y su verdad es importante para poder distinguir y discernir ello. Todas estas indisposiciones que van contra la ley de Dios y en el discernir su propósito es como debe llevar al adorador a contener sus pies de todo este mal camino. Es imposible, hermanos, saber de qué debo contener mis pies en este mundo, pues si no accedo a los principios que la palabra de Dios me enseña. Pero cuando la palabra de Dios es la pasión en el creyente, va a saber de qué debe contener sus pasos. Y este adorador claramente nos lo detalla. Es lo que nos enfatiza. Y la siguiente acción también nos mostrará por qué. Porque es importante de qué debe refrenar sus pasos de todo mal camino. Y es porque este adorador dice, guardó sus mandamientos. Ahí está la clarificación de ello. Hermanos, si no guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, si no estamos reflexionando y hablándonos su palabra en nosotros, día a día sin duda vamos a perecer en la aflicción. Todo lo que nos sobrevenga, si no nos hablamos la palabra de Dios, vamos a perecer. Y por último, la responsabilidad de no me aparté de tus juicios. La acción de la palabra no me aparté también traduce no he apostatado.
Y esta palabra amplía pues mucho mejor nuestro deber de responsabilidad en la seriedad para nuestra reflexión y en lo que debemos practicar ante su palabra. Aquí para este adorador ya no hay una plena convicción de lo que la palabra, hay una plena convicción de lo que la palabra de Dios es, su valor, su beneficio en este adorador. Por ello dice, yo nunca voy a apostatar de tus juicios. También lo podemos traducir de esa manera. Este adorador sabe el delito de hacerlo, la consecuencia que trae, porque la misma palabra de Dios le ha alertado de esta lamentable condición. Nuestro juicio, que es el veredicto que damos sobre la realidad que nos rodea, de lo que nos rodea, pues su resultado será apostatar a la verdad de Dios cuando yo evalúo y defino la realidad bajo mi opinión. Por eso todo camino que al hombre le parece bajo su opinión que es bueno, es camino que le lleva a la muerte. Si el juicio, el razonar de la persona descansa en la verdad de Dios, en su palabra, pues será un adorador con un juicio que tratará todos sus asuntos con un juicio justo. Pero de lo contrario, si su juicio se fundamenta en su propia opinión, será un apóstata. Y la causa para no llegar a tal nivel de renegar a la verdad revelada de Dios es ser enseñado por la ley de Dios. A esto lleva cuando hay satisfacción, cuando hay plena llenura de la ley de Dios en el creyente. Estará blindada su mente y su corazón a las voces tanto propias, las de uno mismo, como las que este mundo tanto hablan. Y para sentir tal convicción de deber y responsabilidad que tiene el adorador, enamorado de la palabra de Dios y ver reflejado en su vida una vida donde la verdad es su prioridad, los siguientes versos pues nos lo van a aclarar. Este es el nivel en el cual podemos evaluarnos, porque estos pasajes son de mucha confrontación para el creyente, y así observar en nosotros si somos adoradores de pasión por la palabra de Dios o no lo somos. Nuestro último punto, el resultado que produce por ser la ley de Dios la satisfacción en el creyente. Produce una satisfacción. Esa satisfacción produce un resultado claro que aquí nos lo revela. Versículos 103 al 104 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Fue una coincidencia que el hermano haya escogido este pasaje, ya que pues ya lo tenía yo predispuesto para hablar y exaltar este punto. Aquí este adorador expresa un sentimiento de satisfacción muy profundo, donde nos deja ver el resultado que ofrece en su vida la palabra de Dios. ¿Qué descripción característica vemos que se repite en este versículo? En el mismo bloque de pensamiento del 97 al 104. Que este versículo 103 también presenta, al igual como comienza en el versículo 97. Como observamos, tiene signos de admiración, ¿cierto? Y cuando están presentes en una oración estos signos, o por un lado se refiere a la oración en una expresión de profundo dolor, o por el otro de profunda alegría. Y en este caso, estas dos expresiones, tanto el 97 como acá en el 103, nos está mostrando en este adorador una profunda felicidad, una felicidad indescriptiblemente emotiva en él, que no es producida por alguna cosa que se ofrece en este mundo, sino el motivo de esta indescriptible emotividad tan profunda en este adorador es sin duda la palabra de Dios. Expresa este adorador: tus palabras, cuán dulces son a mi boca. Está diciendo, y vemos en plural, dulces y palabras. Es decir, cada palabra que está escrita en su ley, en su voluntad revelada, es para este adorador una satisfacción agradable en su vida. Aún las que señalan su perverso corazón,
la que la misma palabra de Dios muestra su corazón perverso, para él son una delicia, porque le hablan su realidad. Ahora compara tal dulzura, y que es mayor el deleite, el sentir, el complacer, que las palabras de Dios en comparación con la dulzura que es la miel. Las palabras de Dios son mucho más exquisitas y satisfactorias sentirlas en la boca de un adorador enamorado de la verdad de Dios que ni la misma miel. Hermanos, esto es de confrontarnos. ¿Es así para ti la experiencia que tienes con la palabra de Dios? ¿Cuántos años llevamos cada uno de nosotros enfrentados, sosteniendo, leyendo las palabras de Dios y siguen sin producir esta satisfacción? Esto en verdad, hermanos, sí que nos pone a pensar. ¿Acaso hay algo distinto de este adorador en comparación conmigo? Es algo característico, hermanos, y es que el Salmo 119 es un salmo anónimo. Es decir, se desconoce quién es el autor del Salmo 119. Y pienso que es muy intencional, ya que no hay excusa para decir, es que yo no soy Moisés, o no soy David, o no soy Abraham, o no soy como el rey Josías, y poder llegar a alcanzar este nivel. O hoy en día, es que no soy Sugel Micheleno, es que no soy todos esos hombres de renombre. Pues bien, y es así, no somos ellos. Pero aquí no hay tal descripción de una figura nacional o alguien representante. ¿Y por qué? Para así nosotros reflexionar, hermanos, de cómo este adorador que se desconoce no es un requisito ser alguien de renombre. Tan solo cualquier creyente genuino puede llegar a este nivel de satisfacción por la palabra de Dios. Lo que solamente debo es recurrir a ella y cada día más enamorarme de ella. Eso nos pone en una posición inexcusable, y sí, más bien nos acusa de estar siendo lo contrario, perezosos y holgazanes o negligentes ante la palabra de Dios. Hermanos, es más dulce que la miel. ¿Qué vamos a hacer ante ello? Pues ir a la palabra de Dios, ir a Dios mismo y pedirle que nos ayude a enamorarnos de ella. Pero para eso tenemos que enfrentarnos a ella, tocarla, sentirla, estudiarla, profundizar en ella cada vez más. Y por último, ¿qué otro resultado da? Pues que el adorador va a aborrecer todo camino de mentira. No va a ser una lucha ir contra el pensamiento perverso de esta sociedad o el de nosotros mismos. Estar deleitándome en sus palabras, siendo goloso, así como cuando un niño disfruta un algodón de azúcar o un helado o muchos de los otros placeres o hasta la misma miel, ¿sí? O de los tantos manjares que Dios permite que en la culinaria existan y en la naturaleza, pues la palabra de Dios resulta en mí el poder adquirir inteligencia para discernir con razón, con un buen juicio, este mundo e ir contra lo que ofrece, solo por la palabra de Dios, ya que me mostrará su carácter, lo que ofrece el sistema de este mundo, y conoceré que es un camino de mentira. Y al saber que es amargo como el ajenjo, pues voy a aborrecerlo. Y solo será posible si mi inteligencia está informada y fundamentada por sus mandamientos. De lo contrario, no sabremos cuál es el camino de maldad, no sabemos distinguirlo, no sabremos qué sí, qué no. No llegaremos a aborrecer absolutamente nada, sino más bien a agradarnos de lo que ofrece este mundo y a consentir. Ahora, ¿por qué llega a ser tan agradable la ley de Dios a este adorador? Como lo decía en el principio, por de dónde proviene, por su autor, por ser Dios, por de quién habla, de quién habla, quién enfoca, quién apunta, a Jesucristo nuestro Salvador, y porque revela también mi condición y la necesidad de Él. Hermanos, toda acción que desee en querer obedecer la palabra de Dios sin Cristo es hipocresía. Así como los judíos y fariseos, ellos escudriñaban las escrituras y sabían que en ellas encontraban vida eterna,
pero no reconocieron a quién es el que daba la vida eterna, Jesucristo, allá en Juan 5:37, si no estoy mal. La voluntad revelada de Dios habla de Jesucristo. De lo contrario, si no me acerco en esa medida correcta, pues estaremos en graves problemas. Sería solamente religiosidad y solo estaré actuando como un buen ritualista. Y a alguien que le agrada la palabra de Dios, sí, habla muy bonito. Pero cuando mi centro no es Jesucristo en ella, es pura hipocresía. Hermanos, amar a nuestro Señor Jesucristo es directamente proporcional en cuanto se está uno involucrado al conocerle como Él se ha revelado en su palabra. Y para llegar a desarrollar cada vez más en el amor profundo a nuestro Salvador, pues eso no se puede hacer por ósmosis, ¿sí? O por algún misticismo, o esperas ciegas de pronto. No voy a esperar que el Señor me hable, cuando yo ni me enfrento a ella, ni la busco con esa intención. No, es únicamente por el continuo acercamiento y dedicación del adorador, del creyente, a la palabra de Dios revelada, y darle tal valor y sentido de lo que muestra y de quien habla, para llegar a ser cada vez más como Él. Eso es, hermanos, lo que nos habla este pasaje, de este adorador apasionado por la palabra de Dios. Y lo es porque solo se puede llegar a ello cuando conoce verdaderamente a Dios, revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese es el llamado que nos hace estos pasajes. Ver cómo este corazón de este adorador es tan sincero, tan emotivo, tan lógico, pero porque la palabra de Dios le ofrece eso, pero porque sabe que lo que habla es de aquel que le puede posicionar en esa posición correcta que es delante del Padre por nuestro Señor Jesucristo, la palabra.